viaje de creatividad inspirado en la belleza imperfecta del estilo Wabi Sabi. Dos piezas de decoración que llenan el espacio de elegancia y esa tranquilidad que transmiten sus tonos neutros. Primero, un elegante jarrón. Su forma es sencilla pero sofisticada, ideal para cualquier tipo de decoración. Y para complementar este jarrón y crear un conjunto decorativo único, también vamos a hacer un adorno de pared. Un collar combinando bolitas de arcilla con lágrimas, hechas también con arcilla, en colores gris y blanco. Estos colores transmiten armonía y tranquilidad. Descubre lo sencillo que es transformar simples materiales en piezas cargadas de belleza. Los moldes que voy a utilizar son un embudo de tamaño grande y 2 cuencos de plástico. Cubrimos los cuencos con film transparente para asegurarnos de poder desmoldar bien las piezas cuando estén secas. Si ves que el plástico se te va a estar moviendo y no vas a hacer el trabajo cómoda, puedes fijarlo al cuenco con carrocero. Preparamos una mezcla de 500 gramos de cemento con 300 mililitros de agua. Empapo la lana en el cemento, la escurro suavemente con los dedos y comienzo a cubrir el molde haciendo círculos. Ve empapando la lana en pequeños tramos según vayas necesitando. Corto con la tijera y unifico todo con las manos. Ya lo tenemos listo para dejar secar. Ahora hago lo mismo con el otro cuenco. Si solo tienes un cuenco, puedes esperar a que seque y desmoldarlo. Entonces puedes utilizarlo nuevamente. Necesitaremos 2 piezas. En esta otra parte empezaremos de abajo para arriba, porque la base del cuenco debe quedar sin cubrir. Cortamos la lana y unificamos bien con las manos. Si nos hace falta, añadimos más cemento para tapar todos los huecos que hayan podido quedar. Aquí están las 2 piezas para dejar secar. Ves que una tiene la base sin cubrir con la lana y la otra la tiene cubierta. Enseguida vas a descubrir por qué. El tiempo de secado dependerá del clima de donde estés. Yo me he asegurado dejándola secar 2 días. Terminado el tiempo de secado, desmoldamos. Voy a separar los cuencos de plástico de las piezas de cemento. Envuelvo el embudo con papel film. ¿Ves que si meto el embudo por el agujero no queda bien encajado para poder cubrirlo con lana? Queda una parte hueca. Así que voy a poner la otra parte del cuenco encima el embudo y sobre el embudo coloco el cuenco con la base que ha quedado sin cubrir. Asegúrate que el embudo quede recto con respecto al agujero. De la misma manera, comienzo a cubrir con la lana esa parte del embudo.
No voy a subir hasta arriba del embudo porque quiero que la boca sea un poquito más corta. Corto la lana y unifico todo con las manos. Cojo un poco de cemento y lo extiendo tapando todos los agujeros. Y listo para dejar secar. Ahora que ya ha secado esta última parte, puedo sacar el embudo. Y para unir las dos partes voy a usar esta malla. Es la que se usa para tapar grietas en las paredes. Así conseguiré una unión sólida. Poco a poco la cubro con cemento hasta que quede bien oculta y lo voy repitiendo con pequeños trozos de malla por toda la junta. Es importante que la dirección en la que aplicas el cemento con la brocha sea la misma que sigue la lana. Reforzaremos toda la pieza extendiendo el cemento por toda la superficie y así conseguir también que no se note la junta de las dos partes del jarrón. Ya podemos dejar secar toda la pieza. Esta vez quiero conseguir un color blanquecino grisáceo, con efecto polvoriento, que sea muy mate, así que no quiero usar pintura. Voy a mezclar en partes iguales yeso y cemento. Una de yeso, una de cemento y 1,5 de agua. Mezclo bien para quitar los grumos y esta vez sí que vamos a tener que aplicar esta mezcla rápido porque fragua en muy poco tiempo. También en la dirección que hemos seguido para enrollar la lana. Mientras se seca el jarrón, sigo con su complemento decorativo, el adorno de pared. Puedes usar cualquier masa para moldear. Esta es arcilla natural de color gris. Calcula más o menos 40 bolitas. Marco la masa para que salgan muy parecidas de tamaño. No te preocupes porque las bolas no queden perfectas. Parte del encanto de este estilo es que tengan esas imperfecciones características de las piezas artesanas. Para hacer los agujeros, atravieso las bolas con un palito y las dejo secar. Ahora con una cartulina crearé unas plantillas en diferentes tamaños para cortar las piezas en forma de lágrima. La doblo por la mitad para que queden simétricas y corto 4 trozos porque serán 4 medidas diferentes. Si te sientes más segura puedes dibujarlas antes de cortar la forma. Ahí va la pieza más grande. A partir de esta, las que siguen irán cada vez un poquito más pequeñas. Para estas usaremos masa para moldear de arcilla blanca y con un rodillo extendemos. Coloco la pieza encima y con una cuchilla o cualquier otra herramienta que corte, seguimos la plantilla cortando su forma.
Van 9 pequeñas, 4 de las siguientes un poco más grandes, 4 de las siguientes en tamaño y 3 de las más grandes. Con el mismo palo que he usado para agujerear las bolitas, hago los agujeros también en estas piezas. Moja tus dedos con un poco de agua y redondea las terminaciones. Dejaremos secar el tiempo suficiente. Para formar el adorno de pared, corto 2 piezas de alambre, una de 30 centímetros de diámetro y otra de 15. Una vez se han secado las bolitas y las lágrimas, ya podemos empezar a crear nuestro diseño. Comienzo con las 3 lágrimas de tamaño más grande y ahora una bola a cada lado. Sigo con las siguientes lágrimas un poco más pequeñas y aquí van 2 a un lado y 2 al otro lado. Otras 2 bolas, una a cada lado. Y 4 lágrimas más, las que siguen en tamaño, 2 a cada lado. Una bola más a cada lado y termino con las lágrimas más pequeñas, 2 a cada lado. El resto lo rellenamos con bolas, dejando un espacio para unir el alambre. Y seguimos con la pieza de alambre de 15 centímetros de diámetro. Aquí usaré solo las lágrimas más pequeñas y voy alternándolas con las bolas. Una lágrima, una bola, y al igual que el otro, relleno el resto con bolas, dejando un espacio para unir el alambre. Usaré cinta americana. Monto un poco el extremo del alambre con el otro extremo y los uno con la cinta. Ahora con hilo de algodón grueso, el que se usa para hacer macramé, taparé la junta con la cinta americana. Pego el hilo con pegamento caliente y voy enrollando el hilo por toda la parte que ha quedado libre. Vuelvo a pegar la terminación y corto el hilo sobrante. Repito el mismo proceso en el pequeño. Uno las 2 piezas enrollando hilo, dejándolo un poquito holgado y así usar uno de estos hilos para poder colgarlo de la pared. Ya tenemos el trabajo terminado. 2 piezas que se complementan para realzar cualquier espacio con la misma filosofía estética armoniosa. Formas redondeadas y colores neutros con la serenidad que invocan, recordándonos la belleza de lo simple, pura inspiración en el estilo imperfecto de sus acabados. Me ha encantado compartir contigo este nuevo proyecto, espero que te haya gustado y que te animes a ponerlo en práctica. Muchas gracias por acompañarme, por estar ahí, un abrazo enorme.